¿De acuerdo? ¿No se les olvida? Muy bien. Entonces, esos serían los temas que vendrían. Como les digo, podemos regresar a algún ejercicio de la primera unidad, pero siempre y cuando ustedes lo propongan. En estos momentos voy a dar inicio ya para que lo contemplen a la unidad número 2. Longitud de arco. Ah, porque el buen Tristán no vino ayer y pues ya ven lo que les pasa por andar faltando. Tristán no pueden estar faltando, Abad. El tema de ayer viene en el examen y no está facilito. Lo mismo para Mario, ¿eh? Y bueno, pues ya de Dayana y de Isel ya ni hablamos. Ahí viene Torres. Repita la clase de ayer. Los temas que vienen en el examen son los siguientes. El concepto de integral indefinida. La integral definida. Cálculo de áreas con integración y cálculo de longitud de curva mediante integración. 4 temas son los que vienen en la evidencia de conocimiento del próximo día martes. ¿Sale? ¿Ya tomaron nota? Y área, exactamente. Es correcto, mi estimado Dylan. Así es. Sí, para que le den celeridad. Como les digo, bueno, pues aquí ya nada más se quedaría de que a partir de, pues de ya, a partir de hoy empiecen a practicar. Por ahí he estado recibiendo algunas dudas, me parece bien. Esto ya lo resolvimos, aquí está. Volúmenes de sólidos, método de las rebanadas, esto ya es unidad 2, esto no viene en esta. Ok, aquí ya sucede que también la integral se puede utilizar para el cálculo de un volumen, ¿de acuerdo? Ahora bien, debo de ser claro y debo de decirles que el cálculo de volúmenes se hace más cómodamente con una integral doble. Ese tema lo van a ver el próximo cuatrimestre, Matemáticas para Ingeniería 1. Ahí es donde vemos todo esto. Porque con una sola integral, sí, algunos volúmenes sencillos, sí se pueden ejecutar, sobre todo con los dos métodos posibles del cálculo de volúmenes. Uno de ellos, o el primero, el que vamos a ver fundamentalmente es el método de las rebanadas. Ese sería el método que veríamos, es el más sencillo. Y vamos a ver pues los aspectos conceptuales de este método, del método de las rebanadas para cálculo de volúmenes. Miren, vamos a ver cómo se da este rollo de los volúmenes. Voy a emprender el aire porque me dio calor. Ahí está. Sabemos nosotros por geometría, también conocimiento elemental, existen volúmenes comunes, por ejemplo, como el cilindro. Un cilindro se define como un sólido acotado por dos regiones planas congruentes. Por cierto que el otro método se llama el método de los arillos o de los anillos, ¿sí? Pero pues es relativamente lo mismo. Bueno, es un sólido acotado por dos regiones planas congruentes, en planos paralelos y una superficie lateral que es generada por un segmento de recta perpendicular a ambos planos y cuyos extremos constituyen los límites de las regiones planas. Es decir, si yo tomo una circunferencia y le meto profundidad, pues entonces ahí estoy generando lo que se llama un cilindro con dos cortes, uno en cada extremo. ¿Ok? Ya se apareció, miren, ahí viene. Aquí está, miren. Algo común a todos los cilindros, como los 5 mostrados en la figura de la derecha, es que su volumen V, en general, está dado por la fórmula, de ahí se gesta la fórmula base para poder establecer el volumen, es volumen igual a base por altura.
Cualquier volumen que ustedes tengan de cualquier figura plana, es decir, por ejemplo, si tienen ustedes un hexágono, bueno, pues un hexágono es una figura de 6 lados, que si ustedes le dan altura, genera un volumen. Entonces el volumen va a estar dado simplemente por la fórmula base por altura. ¿Ok? Sí, mira, ahí está el panecito. Luego, lo mismo pasa con un triángulo, o con un cuadrado, o con un círculo que no tiene centro, es decir, un anillo, o un arillo, pues. ¿Sí? Luego entonces, pues es el efecto que tiene, por ejemplo, el llamado pan de caja, que le dicen pan de caja, no sé por qué, si viene dentro de una bolsa. Antiguamente es una historia muy vieja que Bimbo, la casa panificadora, los tenía inicialmente en una caja y después ya lo cambiaron a la bolsa y se le quedó el pan de caja. El pan blanco famoso o el pan de harina de trigo que conocemos todos para los sándwiches, ¿no? Pues hagan de cuenta que eso también resulta un volumen, ¿sí? Un volumen en el cual lo vamos a rebanar, vamos a integrar todas esas rebanadas. Ese es el efecto que tiene el cálculo y la construcción de un volumen. B denota el área de una base, es decir, el área de una de las regiones planas, y H denota la altura del cilindro, es decir, la distancia perpendicular que existe entre las regiones planas. ¿Ok? Esa altura H que ustedes ven en las 5 figuras, pues es precisamente ya una figura que tiene propiamente un volumen. ¿Ok? Muy bien. Paso a la siguiente diapositiva. Volumen por rebanadas. Sea B el volumen de un sólido acotado por planos perpendiculares al eje X, los cuales le vamos a llamar X igual a A y X igual a B. Si área de X, la función área, es una función continua que proporciona el área de una sección transversal del sólido, formado por un plano perpendicular al eje X en cualquier punto en el intervalo A, B, entonces llegamos a la conclusión de que el volumen del sólido será, y ahí está la fórmula general a aplicar para el cálculo de volumen de cualquier figura geométrica, las más comunes pues, volumen va a ser igual a la integral del plano perpendicular A al plano perpendicular B de la función área de X, que si lo trasladamos ya en términos de la función f de x sería la integral de AB de pi por f de x al cuadrado de x. ¿Ok? Entonces, ese sería a fin de cuentas el volumen. Esto quiere decir que, pues en general vamos a aplicar esto. Si llegara a ser ese volumen una superficie hueca, pues entonces tendríamos que gestar una función, la función del exterior que le podemos llamar f de x, y la función de la parte de dentro, de la parte interior, que le podemos llamar g de x. Entonces el volumen se puede establecer como la integral de AB de pi por f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Primero se hace la diferencia y luego se multiplica por pi. Perdón, se hace la diferencia, obviamente se integra y luego se multiplica por pi. Pi aquí toma la función de constante, ¿eh? Esta no tiene ningún problema. ¿Ok? Y ya con esta breve teoría podemos pasar a los primeros ejemplos, ¿ok? A los primeros ejemplos de este tema. A ver.
En los problemas siguientes usa el método del disco de la arandela para encontrar el volumen del sólido de revolución que se forma al girar la región acotada por las gráficas de las ecuaciones dadas alrededor de la recta o eje que se indica. ¿Ok? Y entonces tenemos este primer ejercicio. Fíjense bien, ese ejercicio del libro, por ahí viene en la sección 6.3. La tarea de este tema ya no es parte de la unidad 1, es parte de la unidad número 2. ¿Ok? Es la evidencia de producto 1 inclusive. Entonces me dicen y igual a x cuadrada más 1 de x igual a 0 a y igual a 5 en el eje y, o sea, girando sobre el eje y. El problema por lo general me debe de decir sobre qué eje tiene que girar, porque no es lo mismo que gire alrededor del eje X a que gire alrededor del eje Y, por ejemplo. Si gira alrededor del eje Y, pues forma como una especie de copa, y si gira alrededor pues, del eje X completo, pues ahí ya sería un volumen distinto, sería una suerte de, pues como una especie de, como una especie de dona media deforme, ¿sí? Entonces, pues si hago énfasis en el cálculo de áreas que es necesario graficar, en el cálculo de volúmenes todavía más, vamos a tener que aplicar un poquito hasta de imaginación, de criterio, de creatividad, para visualizar de qué manera o imaginarnos de qué manera se está generando el volumen correspondiente. Particularmente en este ejercicio, muchachos, pues tengo una parábola con cavidad positiva, vértice en x igual a 1, perdón, en y igual a 1, aquí. Entonces, esta, pues es la mitad de la parábola, no es toda, ¿se fijan? Porque las condiciones del problema me la cortan. Me dicen, de x igual a 0, es decir, del eje y, hasta y igual a 5, obviamente tienen que meterle una cota, meterle un límite, una frontera, y esa figura, este paraboloide, va a girar alrededor del eje Y, así como indica la flechita, tal cual. ¿Ok? Entonces, ¿cómo procedemos a calcular o qué tenemos que hacer para obtener un volumen ya dada esta información? ¿Ok? Bueno, lo que tenemos que hacer es pues ya teniendo las condiciones y ver los límites de la integración, aplicar la fórmula del volumen. Este es el número 20, este es otro ejercicio, este lo vamos a hacer más adelante. No, espero que salga ahorita en esta diapositiva. ¿Es lo que rodea? Sí, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hice? Sí, o sea, el volumen va a ser, ya que gires, imagínate que se va a generar un volumen como una copa. ¿Me explico? Caritas. Ahí está el 16, el 20, el 22. ¿Sí? Son 3 ejercicios, los vamos a ir resolviendo consecutivamente, ¿ok? Bueno, el primero, que es este 16, que corresponde a la figura que ustedes están viendo, me dice y igual a x cuadrada más 1, x igual a 0 y igual a 5 eje y. Voy a la siguiente diapositiva, ahí voy a tener el planteamiento del cálculo de este volumen. El volumen va a ser igual a pi por la integral de 1 a 5. ¿Por qué la integral de 1 a 5? Porque no hace vértice con el origen, ¿eh? ¿Sí se fijan? ¿En dónde está el vértice de esta parábola? En y igual a 1. En la coordenada 0, 1. Por esa razón, entonces, es la integral de 1 a 5 de la raíz cuadrada de y menos 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque vamos a integrar con una región tipo 2, es decir, vamos a integrar respecto del eje Y. Y esa es una clave muy importante. Cuando la figura gire alrededor del eje Y, vamos a integrar respecto de Y. Cuando la figura gire alrededor del eje X, cuando el sentido de giro sea sobre el eje X, la integral se va a plantear
respecto de Y, ¿de acuerdo? Entonces ese es un punto muy importante, es un detalle clave que debemos de tomar en cuenta. Si gira alrededor del eje Y, toda la integral la tengo que plantear respecto de Y. Luego entonces, aquí tengo que despejar X, y X es igual a la raíz cuadrada de Y menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Esto es ¿por qué al cuadrado? Porque así dice la fórmula, es una fórmula de volumen. Cancelo la raíz con el cuadrado y me queda pi por la integral de 1 a 5 de y menos 1 por dy. ¿Ok? Resuelvo. Pi por un medio de y cuadrada menos y de 1 a 5. Resuelvo los límites. Regla de Barrow. 15 medios menos un medio. 16 medios por pi. 8 pi. Unidades de volumen. Así es. Es correcto. Es una fórmula ya preestablecida de volumen. Esta fórmula siempre se va a aplicar f de x al cuadrado por pi. ¿De acuerdo? Así es. Ahí está el resultado, 8 pi. Así es, jóvenes. Martes, miércoles, viernes. Qué pasión. ¿Por qué hay que igualarla? ¿Cómo que igualarla? No entiendo tu pregunta, Santos. ¿Cómo igualarla? No tienes que igualar nada, tienes que sustituir la función en la integral. O sea, sí, pero es que en la primera aparece la integral y luego está el igual. Después del igual, esa es la misma función, pero ya evaluada. O sea, ya sin el cuadrado. Ah, sí, claro. Si tú tienes una raíz cuadrada y le elevas al cuadrado, ¿qué le pasa al cuadrado? ¿Y qué le pasa Pues a se la elimina. raíz? Se Ah, ok. elimina una a la otra, así es. Se resuelve nomás, como efectivamente dice el buen José Luis. Es correcto. La parte de abajo no entendí bien. ¿Qué es lo que no entendiste? Integras. Pi es una constante, esa nada más hasta el final la multiplicas. Integral de y cuadrada sobre 2. Integral de 1 de y, pues y. Límite superior, 5 al cuadrado, 25 medios, menos 5, 15 medios. 15 medios menos 5, claro. Así es. 5 al cuadrado, 25 medios, menos 10 medios, que es 5, ¿no son 15 medios? Y un medio menos 1 es menos un medio, pero por el menos de la integral se hace más. Así es. Es correcto. De nada. Va el siguiente ejercicio, muchachos. Y igual a x más 1 al cuadrado. ¿De dónde a dónde? Bueno, lo delimita el x igual a 0, y igual a 0, o sea, está en el primer cuadrante. Y va a girar sobre el eje Y, otra vez, sobre el eje Y. Igualmente, esta es una parábola que va a girar alrededor del eje Y. A ver, dejen ver si sale la...
Por aquí está la figura. Gracias, Glover. Ahí está, miren. ¿La vieron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Adrián? Ahí está la parábola. ¿Cómo va a girar? Así como lo ven. Está por debajo, ojo. Por eso lo delimita x igual a 0 y y igual a 0. Y va a girar así. Háganle cuenta que es como una especie de, como un caracol, como una corneta, una cosa así media extraña, lo que va a quedar. Con los exponentes nos fijamos si es parábola o no, claro. Bueno, con los exponentes, ándale, Tristan, como un sombrerito, exactamente. ¿Y esa línea azul? Buena pregunta, Diego. Aquí estamos haciendo hincapié en que la región a integrar es una región tipo 2, o sea, las líneas son verticales. Cuando las líneas son cuando las líneas son horizontales, significa que vamos a integrar respecto de y. A ver, anótenlos de ser necesario. Cuando gira alrededor del eje y, vamos a tomar líneas horizontales. Así como está la línea es azul, así lo vamos a tomar. Y la integral es respecto de y. Al contrario, y van a aparecer más ejercicios adelante, no se me desesperen, por ahí van a aparecer líneas, ahora sí verticales, y se va a integrar respecto de x. Cuando gira por el eje y, es integral respecto de y. Cuando gira alrededor del eje x, es integral respecto de x. El planteamiento del integrando es respecto de y o de x respectivamente. Así es. Así tal cual lo estás diciendo, mi estimado Bob Dylan, así tal cual es. Acá en la anterior no me acuerdo si salió, pero aquí sí, pues, así es. Si gira respecto de y, la integral se resuelve respecto de y. Si gira respecto de x, la integral se integra respecto de x. Obviamente, pues hay que evaluar el caso. Como acá nos dan, dada la naturaleza de la integral, como resulta que y igual a x más 1 al cuadrado, pero tengo que integrar respecto de y, pues entonces tengo que despejar x. ¿Se fijan? Aquí tuve que despejar x para dejarla como raíz de y menos 1. Y así la voy a meter a la integral. ¿Sale? Resuelvo binomio al cuadrado. Pi por la integral de 0 a 1. De 0 a 1, recuerden, los límites es de aquí arriba. En y. Todo es en y. De 0 a 1 de la raíz de y menos 1 al cuadrado de y igual a pi por la integral de 0 a 1. Desarrollo el binomio al cuadrado y luego voy a resolver la integral. Los límites salen graficando, efectivamente. Por eso cada vez se hace más necesario graficar. Sí, desde luego, cuando ustedes grafiquen, pues tienen que ver todo, o sea, vean detalles, los cortes, en dónde está el vértice, es una parábola, o si es una circunferencia, o si es una esfera, o si es, no sé, un cilindro, no lo sé. Sí tengo que ver esos detalles. O si el volumen sale de un cruce de rectas, también, pues, necesito graficar para ver por dónde andan los cortes. Y la gráfica me da bastante información fidedigna para ver, pues, por dónde ando. La integral de 0 a 1 de y menos 2 raíz de y más 1 de y. ¿Qué pasó, Santos? ¿Qué pasa si en lugar de 0 en x igual hay una función? ¿Qué pasa si en lugar del 0 hay una función? ¿Y por qué habría de haber una función? Pues pregunto nada más si se llegara a topar algún ejercicio así. No se podría, no sería una situación posible
por el simple hecho que estamos en integrales, sí se puede, o sea, sí, eso sí se da, eso que estás diciendo, pero eso se da en integración múltiple, no en integral sencilla. En integral de una variable no se da. En integral de una variable solamente vas a tener constantes como límites. En integración de varias variables, ahí sí hay que evaluar funciones como límites de integral. Pero no se me Entonces, apresuren. Ahí ahí bueno, vamos. entonces en esa solo pueden aparecer en Y, ¿no? Así es. Ah, ok. En Y o en X, dependiendo de en qué sentido estás integrando. Pero solo en una, ¿no? No en Solo en una ambas. variable, así es. Solamente vamos a integrar en una sola variable, o es X o es Y. Y ese es, parece ventajoso, pero todo lo contrario, es desventajoso, porque nos limita a ciertos tipos de volúmenes o de áreas. Cuando tenemos dos variables, cuando integramos respecto al espacio, cuando hablamos de R2 o de R3 espacio, en el espacio, pues aparecen más funciones y la integración resulta ser, pues a lo mejor la integral es más elaborada, pero es más fácil resolver la integral. Ahí está la solución, muchachos. Integro 1 medio de y cuadrada menos 4/3 de y a la 3 medios más y con límites de 0 a 1. Evalúo el 1, el 0 obviamente todo me da 0 y entonces queda pi sextos. Porque no olviden que aquí hay un pi. Aquí queda un sexto, de toda esta operación queda un sexto. Queda un entero menos un medio, perdón, un entero más un medio, 3 medios. 3 medios menos 4/3, un sexto. Pi sextos unidades de volumen. Así es, tal cual, muchachos. ¿Listos? Vamos pasando a la siguiente diapositiva. ¿Cuánto nos queda? 1,57. Vamos a resolver el tercero, el que sigue. Aquí está. La función es y igual a 1 menos x cuadrada. Hay otra función, x cuadrada menos 1. Lo delimita x igual a 0 y el primer cuadrante. Entonces, despejar, encontrar los límites y evaluar. Despejar, no necesariamente. Despejar, no necesariamente, dependiendo del caso. Puede ser que despejes, puede ser que no. Encontrar los límites, sí. Encontrar los límites y evaluar la integral, sí. Así es. Bueno, queda menos de un minuto para no quedarnos a medias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Pueden ir al baño. Así es. Escoger la variable que te conviene o la que te obliga. ¿A dónde tú? ¿A dónde? Profe, Te digo. Puras fallas con profe. ustedes. Mande. Bueno, por ejemplo, ahorita en la diapositiva que estaba, ¿por qué estaba dos veces la Y? No, no hay dos veces, son dos funciones. Son dos funciones. Ahorita lo platicamos. Son dos Ok. funciones. O sea que ese volumen te lo van a delimitar dos funciones, dos parábolas, mira. Son dos parábolas, seguramente, como una es positiva y la otra negativa, seguramente encierran un volumen. Ahorita lo vemos, ahorita que regresemos, ¿cómo ven? ¿Sale? Bueno, Probablemente jóvenes no hacen caso. Por más que les digo que se busquen privacidad para sus clases, no hacen caso. Caray, hombre.
Está bueno el cotorreo y la fiesta, ¿verdad? ¿Qué pasó? Sí, alguien tiene bulla ahí. No. Alguien de ustedes tiene ruido ahí en su casa. Confiesen, jóvenes. Díganle a su gente que los respete, que están en clase, ¿no? ¿Quién más andará por ahí? Dice que yo me refiero al primer cuadrante y voy a girar. Si se dan cuenta, no me dice que gire alrededor de un eje u otro, pero me dice que va a girar alrededor de x igual a 0. Sí necesito la gráfica, y ahí está la gráfica, jóvenes. ¿Ya vieron? Fíjense bien. La gráfica de que la parábola que tiene concavidad positiva, esta parábola que desde luego no se alcanza a ver toda, esto ya ustedes que lo grafiquen pues lo van a poder hacer, inclusive en GeoGebra les da la posibilidad de graficar 2 o hasta 3 funciones, ahí las ponen y se les encuentra la área de corte y demás. Es una muy buena ventaja. Si me doy cuenta, la parábola de concavidad positiva, que es esta, y igual a x cuadrada menos 1, nada más me sirve como referencia para entender que ese es el punto de corte del volumen generado. Imaginen una suerte como de copita, como una copita hacia abajo, invertida, formada alrededor de el giro que produce, aquí está precisamente la flecha lo dice, el giro que produce, pues, la parábola 1 menos x cuadrada, ¿ok? Entonces, para esta gráfica en particular, esta parábola, la de concavidad positiva, no me afecta, no la voy a involucrar, nada más me sirve para delimitar de dónde a dónde, digamos, una estrategia del ejercicio para decir, pues el límite de integración es precisamente ese punto, ¿ok? Aquí. Entonces, ¿de dónde a dónde va a ser? Bueno, pues de 0 a 1, ¿ok? De 0 a 1 en Y, vamos a integrar respecto de Y, ya vieron el rectángulo horizontal, ¿ya lo vieron? Y entonces, nuevamente va a ser un caso de integrar respecto de Y, ¿de acuerdo? Así es, estoy hablando. No sé, ¿tienes bajo tu volumen o qué onda? No, no sé por qué se muteó el audio, pero ya lo arreglé. Ah, ok, bueno. Pero sí estoy hablando. Te ha hecho un choro mareador acá. Tú eres el que hace ruido, por eso no escuchas, ¿ya ves? Ya me lo perdí, profe. No, ese es alguien más, no sé quién es. Ok. Bueno, a fin de cuentas, en resumen, pues están las dos parábolas. La parábola con concavidad positiva no me afecta, pero me sirve para delimitar el punto de corte. Es más, si inclusive esta parábola no interviniera, sería casi lo mismo. Planteo la integral, solamente esta es la que voy a considerar, x igual a u raíz de 1 menos y, ¿ok? Que sería la de concavidad negativa, esta, ¿sí? O sea, esta. ¿Estamos de acuerdo? 1 menos y, raíz de 1 menos y. La integral, pi por la integral de 0 a 1 de la función al cuadrado por dy, y una vez definida, casi el 70% del tiempo de inversión de cada ejercicio es plantear esto. Ya una vez que lo planteo, ya lo demás es facilito, jóvenes. En otros sí se considera la segunda. Es que depende del caso, no podemos generalizar. En cálculo no se puede generalizar. Depende de la situación y del caso. Por eso es importante que hagan suficientes ejercicios.
Raíz de 1 menos y al cuadrado, integro, pi por y menos 1/2 de y cuadrado de 0 a 1, resuelvo, y me queda pi medios, unidades de volumen. Qué bonito, ¿no? Ahí quedó, jóvenes. ¿Pasamos a la siguiente? ¿O qué rollo? Se acabó. A ver, déjenme voy por las otras, permítanme. Permítanme, ya se acabó esto. Ay, miren, ya llegó Dayana. ¿Cómo está, Dayana? Qué bueno que me visita, hombre. Me siento súper honrado, caray. Tiempo, ¿cómo ven? Es 1:30, ya se han, muchachos. Híjole. En los problemas 15 a 40 usa el método del disco de la arandela para encontrar el volumen del sólido de revolución que se forma al girar la región acotada por las gráficas de las ecuaciones dadas alrededor de la recta o eje que se indica. Sección 6.3, yo resuelvo los pares, ustedes resuelven los impares. Estos son los pares que aparecen ahí en el libro de Dennis Hill. Ay, miren, nomás el 25, les voy a resolver un impar. Qué mala onda, muchachos. Bueno, pues ya ni modo, ok. Nuevamente, este es un ejercicio que vamos a integrar respecto de Y, pero ojo, el eje de referencia o el eje de giro ya no es el eje Y, es el eje Y igual a 5, no hay ningún problema. El planteamiento y la sustitución es relativamente la misma, ¿ok? Entonces, es la gráfica de Y igual a raíz de X menos 1, delimitada por X igual a 5, exactamente ahí va a girar, aquí, miren, se digan, aquí va a girar. Está delimitada por Y igual a 0, es decir, la ecuación analítica del eje X, y también va a estar delimitada hasta el punto X igual a 5. Eso obviamente, como ahí está el eje, pues ahí sobre ahí va a girar y ahí está delimitado también la porción. Mucho cuidado porque se entendería que el límite de integración va de 0 a este punto de corte en Y. ¿Cuál es este punto de corte? 2. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues sustituyo en la ecuación el 5 y despejo. Y veo cuánto me da Y. ¿De acuerdo? Aquí está. 5 menos 1, 4. Raíz de 4, 2. Aquí está. ¿Cuánto vale Y si X vale 5? 2. Ese es este punto. Entonces, voy a plantearlo respecto de Y. Y ya lo tengo ahí tal cual. ¿Sí? O mejor dicho, no, perdón. Hay que despejarla, perdón. Interpretando la gráfica es una parábola con concavidad positiva, se abre hacia derecha. Como hablamos del eje X, Y igual a 0, entonces... mire, ahí puse también la gráfica de Wolfram Alpha para que vean. Ahí está. ¿Cómo queda el planteamiento de la integral? Queda así, miren. El volumen va a ser igual a pi por la integral de 0 a 2 de límite de la derecha menos límite de la izquierda. ¿Ok? El límite de la derecha, como aquí ya no está sobre el eje Y, sino que está movida, sí debemos de especificar que el límite de la derecha es el propio eje X igual a 5.
¿ok? Y el límite de la izquierda es la parábola. Hace rato no lo pusimos porque este punto es x igual a 0 o vale 0. Pero aquí sí lo tenemos que hacer. Por eso queda límite de la derecha. Recuerden, son rectángulos horizontales. Límite de la derecha menos el límite de la izquierda. ¿Cuál es el límite de la izquierda? La parábola y cuadrada más 1. En términos de x al cuadrado. Ya planteo mi integral, la desarrollo. 5 menos y cuadrada más 1. 5 menos 1, 4. Menos y cuadrada al cuadrado de y. Y listo. Desarrollo el binomio al cuadrado. 16 menos 8y al cuadrado más y cuarta de y. Eso va a ser igual a pi por 16y menos 8 tercios de y cuadrada más y quinta sobre 5. Evalúo los límites, pues básicamente regla de Barrow, el límite superior, el límite inferior me da 0. Evalúo 256 quinceavos pi unidades de volumen. Ahí está. Listo. Ahí está resueltito, jóvenes. Padre, ¿no? Ok. ¿Listo? Número 27. Uy, les estoy resolviendo la tarea. Bueno. Y igual a x a la 1 tercio, delimitada por x igual a 0, y igual a 1, y igual a 2. ¿Ustedes creen que hace falta graficar con todo esto? Pues claro. Esta es una gráfica cúbica en función de y, ¿sí? Aquí nada más, aquí lo que convendría pues es ver, trazar todas las gráficas para ver de dónde a dónde. Tengo que encontrar el volumen. X igual a 0 es la gráfica analítica del eje Y, ¿ok? Y va a girar sobre Y igual a 2, ¿ok? Nos lo tiene que decir el ejercicio, claro, para tener una idea más precisa. Y se integra desde Y igual a 1, la integración es respecto de X. Aquí ya cambia. Ahora sí la integral va a ser respecto de X, es decir, la vamos a dejar, esta función la vamos a dejar tal cual. Va a girar alrededor del eje X igual a 0 y la va a delimitar de 1 a 2. O sea, va a haber dos gráficas o dos fronteras o dos cortes, uno en Y igual a 1 y el otro en Y igual a 2. ¿Ok? Ahorita que pongamos la gráfica seguramente se va a entender mucho mejor. Ahí va. Ahí está. ¿Ya vieron? Aquí la integración es tomando el eje Y igual a 2, esta gráfica va a girar tal y como ustedes lo ven, en ese sentido. Va a ser una suerte como de igual, como una especie de, ¿qué será? Como un cuernito, una cosa así, pero va a girar en ese sentido, es decir, esta figura va a girar completa así, completamente.
Esta es la gráfica de 2 menos y, ¿sí? Esta gráfica, y va de 1 a 2. Y ahora vamos a integrar respecto de x. Aquí lo hice en Wolfram Alpha para más o menos darnos una idea también parecida de la gráfica de y igual a x a la 1/3. ¿Ok? Entonces, vamos a integrar respecto de x. El límite superior va a ser el eje y igual a 2 y el límite inferior va a ser el eje y igual a 1. El límite superior de gráfica o de función para evaluar va a ser la parábola en el momento de que, perdón, no, va a ser el eje y igual a 1 y el límite inferior va a ser la propia gráfica de esa función x a la 1/3. Por lo tanto, es la gráfica del límite superior, a ver, primero, pi por la integral de 0 a 1. De 0 a 1, ¿ok? Pero la gráfica completa va a girar respecto al eje X o paralelo al eje X. Límite superior, la gráfica de 2. Límite inferior, la gráfica de X a la 1/3, como efectivamente les planteaba hace un momento. ¿Sí? Menos, es decir, esta porción forma una sola zona en la cual yo tengo que quitar a este eje y igual a 2. Esta es una de las más complicadas por eso creo que por eso decidí ponerla, porque sí estaba bastante, había que pensarle mucho, pero es, diríamos, la diferencia de porción de gráfica dada por el eje y igual a 2 menos la gráfica de esta x a la 1/3. ¿Sí? Esa diferencia forma la parte superior y la parte inferior la forma el eje y igual a 1. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque la gráfica, esta gráfica de x igual a 1/3 no es regular, es decir, tiene porciones en donde se puede considerar, hay porciones donde el volumen abarca y hay porciones como esta, que está aquí, esta como este mini triangulito, eso no lo incluye. Por eso la gráfica tiene que ponerse así. Límite superior es la diferencia de estas dos funciones, 2 menos x a la 1/3 al cuadrado, menos la gráfica de y igual a 1, que es este eje, al cuadrado. El planteamiento de la integral es lo que verdaderamente es complicado. Ojo, la integral es de 0 a 1, que es de 0 a 1. Es respecto de x. Los límites de integración cuando se integran respecto de y se leen verticalmente en el eje y. Aquí, como estamos integrando respecto del eje x, vamos a fijarnos de dónde a dónde es el corte de la gráfica que me abarca el volumen. En este caso, de 0 a 1. Este 0 a 1 no es de aquí a acá, ojo, es de aquí a aquí, porque verticalmente ya lo tenemos delimitado, es la gráfica propia de las funciones que ya definimos. La superior, que es la diferencia de 2 menos x a la 1/3, la inferior, que es el eje, igual a 1 al cuadrado, claro. Y entonces, una vez definido esta función, bueno, pues desarrollamos el binomio al cuadrado, hacemos la resta, que a fin de cuentas termina siendo una suma. Al momento de que se generamos el binomio al cuadrado, o sea, queda 2 al cuadrado menos 1, queda 3, menos 2x a la 1/3 más x a la 2/3. Y entonces ya procedemos a hacer la integral. ¿De acuerdo? Ahí está. Volumen va a ser igual, ya aquí ya hice la integral, volumen va a ser igual a pi por 3x menos 3x a la 3/4 más 3/5 de x a la 5/3 de 0 a 1, evaluamos el superior, que básicamente es el que nos da valor, el 0 no nos da 0, 3/5 de pi unidades de volumen. Esa es la respuesta del ejercicio, jóvenes. Ahí está. Y ese que sigue es una situación bien parecida a este otro ejercicio.
es el 29. X cuadrada menos Y cuadrada igual a 16, es una elipse, perdón, es una hipérbola. Por eso la puse ahí, porque si ustedes capturan esta función, les da esto, para que vean cómo el ejercicio de donde saqué esta función, pues nada más graficaron del lado derecho. No está al lado izquierdo, pero a fin de cuentas es una hipérbola. ¿Qué le pasa a esa hipérbola? Bueno, esa hipérbola, imaginen que el eje X es el eje donde va a girar. Aquí lo dice el eje Y hasta X igual a 5, es decir, aquí nada más es una rebanadita. E imaginen que esta especie como de, pues, ¿qué será? Como una semicircunferencia, como una mini parabolita, va a girar completa, ¿sí? Imagínensela como si estuviera amarrada al eje y la hiciéramos girar completa, ¿se fijan? O sea que toda esta zona no hay nada. ¿Dónde va a haber gráfica? Alrededor de donde abarque. Híjole, es bien complicado explicarla, no sé si se la imaginen. Esta va a girar completa, pero como una especie de, pues sí, como una rebanada dándole vueltas al eje Y, me explico. Sí, como si este pedacito, este trocito de gráfica le diera la vuelta completa. Entonces, se da una suerte como de pues como un toroide, una cuestión así, es un volumen que gira alrededor del eje Y. Y entonces, pues también el planteamiento hay que hacerlo con mucho cuidado. Límite de la derecha, en este caso vamos a integrar respecto de Y, nos conviene más. ¿Sí? Límite de la derecha va a ser el eje X igual a 5, el límite de la izquierda va a ser la propia hipérbola, ¿sí? Vamos a ver el planteamiento de la integral. Fíjense. Nuevamente, como en el ejercicio previo, el volumen va a ser igual a pi, el pi siempre lo trae, de la integral de menos 3 a 3. ¿Por qué de menos 3 a 3? Porque es una hipérbola. O sea, la gráfica de la hipérbola no me la está... O sea, aquí no me dice el problema que yo excluya algún semieje o parte de la hipérbola. No, tengo que incluirlo todo. Entonces, yo tengo si se fijan aquí donde toca, es de 3 a 3, más o menos. Que 3, 4, 5. De aquí al menos 3 que está de perdón, discúlpeme, no estoy loco, discúlpeme, estoy mal. Es de menos 3 a 3 en el eje Y, ahí es donde corta. Este punto de corte es de menos 3 a 3. Como lo sé, denle la X valor de 5 aquí y despejen Y. ¿De acuerdo? Y vale 3. Por eso es de aquí de menos 3 a 3, lo indica el ejercicio. El límite de integración es respecto de Y. El barrido respecto de Y es un eje que forma rectángulos horizontales. Si es rectángulo horizontal es respecto de Y. Entonces el límite es de menos 3 a 3, ¿sí? De la integral del límite de la derecha, que es el eje 5, menos la propia figura de la hipérbola, la propia gráfica de la hipérbola en términos de Y o en función de Y. Tengo que despejar X. Entonces queda límite de la derecha, la gráfica de Y igual a 5, de X igual a 5. Límite de la izquierda, la gráfica de la propia hipérbola al cuadrado. Les digo que el 70-80% de la resolución de volúmenes es entender el problema y de dónde a dónde se integra. Y ya lo demás es relativamente sencillo, jóvenes. Ya lo demás sale por añadidura. Aquí ya tengo el planteamiento de la integral de menos 3 a 3, de 5 al cuadrado, menos la gráfica de la hipérbola al cuadrado. Cancelo la raíz con el cuadrado y me queda pues 9 menos Y cuadrada de Y y listo. 9Y menos Y cúbica entre 3. De menos 3 a 3, resuelvo, 27 menos 9, límite superior, menos 27 más 9. Y entonces nos quedan
27 más 9, 36 por pi, 36 pi unidades de volumen. Listo. Estos les he de decir que son de los ejercicios más complicadones por experiencia anterior, de que de repente se los dejaba de tarea y cuando me lo pedían resolver, a la hora de resolverlo dije, ah, caray, no, pues es que sí hay que pensarle bastante, y por eso se los he incluido. Vamos, si entendieron estos, ya pueden entender cualquiera, muchachos. Pero así básicamente es el proceso de resolver volúmenes bajo los criterios vistos. Tengo por ahí, creo que tengo más ejercicios donde podamos integrar respecto también de X, que también es muy común, ¿eh? Aquí integramos, hicimos varios ejercicios respecto de Y, pero no es exclusivo, pues también puede haber ejercicios respecto de Y. Vamos a dejarle hasta aquí, jóvenes, ya estamos en cuenta regresiva, ya fue suficiente. Ya no se puede decir que esté revolucionado su mente porque ya se acostumbraron, ¿verdad? Pero así normalmente me dice, ay, qué bueno, porque ya mi cerebro está embotado. Vamos a dejarle hasta aquí, nos vemos la próxima clase, cuando es el viernes, ¿verdad? Nos vemos el viernes. El viernes continuamos. Si gustan o quieren algún problema que se resuelva, de la tarea les puedo manejar el planteamiento del problema, no se los voy a resolver, pero sí les puedo dar ideas de la tarea del próximo sábado. Y ejercicios de volumen, pues si ustedes quieren preguntar alguno, con todo gusto me dicen y lo podemos ver. ¿Sale? Señorita Dayana, XD. Cada vez entiendo menos aquí. ¿Sale? Pues que pasen una excelente tarde, muchachos. ¿Vale? Pásenla bien, Mario. Buen día. Buen día, cuídense. Nos vemos, Chofi. Hasta luego.